rápidamente, ahora sí, pasamos a este tema principal que les estamos proponiendo el día de hoy y que decíamos tiene que ver con lo que ocurre en el país a propósito de la siembra de transgénicos. Pues señalar que sí, hay una suerte de intentonas por parte de empresarios para que en México se esté importando de manera masiva el glifosato y destacar que en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, la semana pasada se pudo detener algo que ya parecía inminente, que había generado una suerte de preocupación entre organizaciones sociales, pero también entre dependencias, organismos del propio gobierno federal, porque había propuesto como resolución un ministro, Ricardo Gallardo, perdón, un magistrado, Ricardo Gallardo Vara, el darle la razón a Bayer Monsanto, decíamos, para la importación de glifosato. No solamente es de que le diera la razón para que pudieran importar, sino que además este proyecto de resolución buscaba tirar uno de los decretos presidenciales que buscan que este glifosato se vaya erradicando de los procesos de México de manera paulatina. Y organizaciones, decíamos, defensoras del maíz, campesinas y también de la biodiversidad, junto con abogados de organismos del gobierno federal, se anotaron un triunfo el jueves pasado en una larga batalla contra Bayer Monsanto. Detuvieron en el tribunal una inminente resolución a favor del agrotóxico glifosato que además buscaba promover la siembra de transgénicos en el país. Señalar que esto ocurrió precisamente el jueves pasado y destacar que no se trata ya de un rechazo definitivo que quede en pie, sino que ante la negativa de los otros integrantes del tribunal, ahora Ricardo Gallardo Vara tendrá que reelaborar esta propuesta de resolución y estaremos atentos a ver cómo viene. También hay que destacar algo, no obstante que es la segunda vez que Ricardo Gallardo Vara no puede hacer pasar esta resolución a favor de Monsanto y del uso del glifosato, no quiere soltar el tema. Bien pudo haber dejado que otro magistrado del propio tribunal se hiciera cargo de una elaboración de un nuevo borrador, pero resulta que este magistrado no quiso dejarla y ha generado, pues sí, también muchas suspicacias porque sus resoluciones, los proyectos de resolución que ha propuesto reproducen hasta en algunas partes de manera textual el discurso de Monsanto a favor del uso de su producto, de este glifosato. Y en ese sentido, pues hemos visto a este magistrado prácticamente colocar el discurso de Monsanto en los proyectos, en estos borradores de resolución que afortunadamente no han pasado. Entonces, él sigue queriéndose hacer cargo del próximo borrador que tendrá que presentar en los próximos días o semanas. Señalar, además, y usted puede consultar este texto en www.contralinea.com.mx, está como nuestro principal el día de hoy, que mientras los argumentos científicos, técnicos y jurídicos de la comunidad científica independiente, también de organizaciones defensoras del maíz y organismos del gobierno federal, como el CONACYT, la Semarnat, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la COFEPRIS, entre otros, sí encontraron en esta ocasión eco entre los magistrados Jean-Claude Trompetit y Patricio González Loyola, estos magistrados que no acompañaron a Ricardo Gallardo Vara en lo que estaba proponiendo. Con uno de ellos que hubiera acompañado a Ricardo Gallardo Vara en esta resolución, pues hubiera pasado ya esta aprobación de la importación masiva de glifosato, que era lo que buscaba Bayer Monsanto. En la primera sesión del año, es decir, la del jueves pasado, que celebró el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en la Ciudad de México, ambos togados, en el caso de Jean-Claude Trompetit y Patricio González Loyola, argumentaron de manera elocuente a favor del principio precautorio. Es decir, ante la duda de que esto pueda generar
daños a la salud de la población y daños al medio ambiente, lo mejor es no aprobarlo. Eso está en la propia ley y argumentaron en ese sentido. Pusieron por delante la salud de las personas, del medio ambiente y también de la cultura del país, porque hay que recordar que defender el maíz, los maíces nativos de esta nación, pues es también defender la propia historia y la propia cultura mexicana. Decíamos, entonces el magistrado ponente, Gallardo Vara, tuvo que retirar su proyecto de resolución y se comprometió a elaborar otro. Decíamos, no es la primera vez que el magistrado Gallardo Vara busca dar madruguete a la sociedad mexicana y al gobierno federal con una resolución a favor del carcinógeno. El 15 de noviembre pasado intentó hacer pasar un proyecto de sentencia similar y con las mismas conclusiones. Incluso se llegó a anotar en la plataforma de la sesión que ese proyecto ya había sido aprobado por unanimidad. El proyecto se retiró finalmente sin siquiera ser discutido. Ahora, en esta sesión del pasado jueves, sí hubo discusión y el magistrado ponente no tuvo nada que argumentar ante la debilidad de su proyecto de resolución. Lo del jueves, por eso ha sido calificado como una muy buena noticia para varias organizaciones, decíamos, defensoras del maíz. Y solamente señalar que en esta discusión, que tuvo lugar el jueves pasado, pues ya se pudo escuchar también argumentaciones de calidad en los propios magistrados, Trompetit y González Loyola. Y bueno, pues incluso se señaló que el glifosato es un herbicida de acción profunda y que por ello lo que se pretendía votar no solo era sobre la aplicación o no de este producto, sino también sobre la biodiversidad, es decir, toda la vida que gira alrededor de las milpas y de los campos de cultivo. Decíamos, pues sí, se trató de ponerle freno a esta intentona, decíamos, del magistrado Ricardo Gallardo Vara, porque hay que recordar incluso algo, en la propia resolución, pues Ricardo Gallardo Vara decía que no había estudios concluyentes sobre la relación entre el glifosato y la generación de cáncer, cuando hay pues varios estudios, más de 400, que argumentan sobre este tema y también intentó descalificar la calidad de las investigaciones de la Agencia Internacional del Cáncer, incluso llegó a mentir en la propia resolución diciendo que no es parte de la Organización Mundial de la Salud, cuando una búsqueda pues rápida incluso en internet sobre esta agencia, la propia Organización Mundial de la Salud la reconoce como uno de sus organismos consultores, incluso hasta página tiene en la propia plataforma de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, pues decíamos, todo parecía indicar que era el discurso de Monsanto transcrito a un proyecto de resolución que finalmente ya no fue aprobado. Claro, estamos atentos porque en las próximas semanas continuará o se propondrá un nuevo proyecto de resolución. Y ojo, porque además no es el único caso. Las empresas transnacionales como Bayer Monsanto, acompañadas también de otras empresas, grandes empresas del campo mexicano, también han generado varios recursos han intentado varios recursos de amparo, 37 de ellos, la mayoría han ido siendo sobreseídos, desechados por el propio Poder Judicial. Sin embargo, hay algunos que podrían, pues gracias a algunos jueces o magistrados muy atentos a lo que tengan que decir estas transnacionales, muy a favor de estas transnacionales, pues podrían en algún momento, con tantos amparos, pues generar algún fallo a favor de estas transnacionales. Hay que estar, decíamos, muy atentos. Toda esta información usted la encuentra en www.contralinea.com.mx. Ahí también hemos dado cuenta de quiénes son las empresas, en otros reportajes, de quiénes son las empresas que se están amparando para tratar de que el glifosato se siga importando a México, se siga utilizando. Y esto, decíamos, también es importante destacarlo, pues a contracorriente de lo que ocurre en otras partes del mundo, solamente señalar que allá en Estados Unidos, Bayer Monsanto ha tenido que pagar
alrededor de 2.000 millones de dólares, así como lo escuchamos, a personas que han podido demostrar la adquisición de la enfermedad del cáncer luego de la manipulación de este carcinógeno. Ha sido ya sentenciado allá por el Poder Judicial de Estados Unidos, Bayer Monsanto, a pagar 2.000 millones de dólares a algunas personas, y recordar que en curso más bien, tiene Bayer Monsanto 150,000 juicios entablados por personas que manipularon el glifosato y que desarrollaron algún tipo de enfermedad, de manera destacada la enfermedad del cáncer. Mientras tanto, aquí en México hay algunos integrantes del Poder Judicial que están queriéndole abrir la puerta todavía de par en par a el glifosato. Pues con esto concluimos ya también la revisión de este tema que decíamos. Usted puede consultarlo en www.contralinea.com.mx.